Las reflexiones sobre los efectos de la palabra y el uso de rituales para el tratamiento de los trastornos del comportamiento, el pensamiento y las emociones humanas pueden rastrearse hasta las sociedades primitivas, relacionadas con metáforas sobrenaturales y animistas. También en la antigua Grecia, con Aristóteles y Platón, quienes ya reconocían el uso del lenguaje con fines curativos. A mediados del siglo XVIII, Philippe Pinel, un psiquiatra francés, crea el tratamiento moral de los alienados mentales, ya que suponía el origen de la patología en conflictos generados por pasiones exaltadas. Por lo que plantea un dispositivo basado en la reclusión temporal para la restitución de hábitos más saludables. Más tarde, otros médicos hablarían del magnetismo o desarrollarían el hipnotismo. Y más adelante aún, durante el siglo XIX, Bernheim se basaría en la sugestión directa del enfermo, llamando a esta práctica psicoterapia, surgiendo luego Joseph Breuer y Sigmund Freud. Y ya en la primera mitad del siglo XX, el psicoanálisis tiene su mayor desarrollo y expansión. Esta situación comienza a cambiar a partir de 1943, cuando Carl Rogers crea la terapia centrada en la persona como una alternativa nueva de psicoterapia e inicia un proceso de investigación sobre la relación terapéutica. Luego, con el desarrollo de los modelos conductuales, sistémicos y cognitivos, se acentúa la competencia. Y hoy en día, el psicoanálisis ya no es por lejos el único modelo de intervención posible. Actualmente, existen más de 400 dispositivos de psicoterapia, Garfield y Bernheim, 1994. Y dentro del mismo psicoanálisis se han reconocido alrededor de 200 variantes. Este escenario plantea el terreno de las psicoterapias como un campo heterogéneo que ha ido creciendo y diversificándose ampliamente. Esto es Creciendo Juntos, el programa de la Red Sanar Región Cuyo. Muy buenos días, Mariela. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Buenos días a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Y saludamos muy especialmente a nuestra invitada de hoy, Eliana Leticia. ¿Cómo estás, Eliana? Bien, muy bien. La verdad que Hola, muy Eliana. contenta de estar nuevamente acá acompañándolos. Gracias a Dios que nos tenemos de nuevo. Sí. El tema de hoy, de nuestro programa número 19, es líneas psicoterapéuticas. Y te hemos invitado porque sos un especialista. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos desarrollar esto y aclarar algunas dudas, las diferencias entre las distintas líneas, como para que a la gente le quede un poco más claro a la hora de asistir a una terapia, bueno, el por qué, el para qué y a qué tipo de terapia es más indicado que asista. Hablábamos antes del programa que lo que queríamos era un poco aclarar el panorama de la gente que piensa que a lo mejor le va a hacer bien, le va a venir bien o necesita algún tipo de terapia psicológica. Bien. Y un poco nos vamos a centrar en qué es lo que pasa en San Juan. Uh-huh. ¿Sí? Yo te abrí el panorama recién acá diciendo que bueno, que existen más de 400 líneas o tipos, dispositivos terapéuticos. Y dentro del psicoanálisis, que cuando uno habla de psicólogo normalmente habla de psicoanálisis, Uh-huh. la gente común. Uh-huh. También hay alrededor de 200 variantes. Bien. Y hay 2 o 3 que son bastante opuestas y se pelean unas con las otras. Así es. Entonces la gente, quizá cuando necesita un psicólogo, lo que hace es ir al padrón de la obra social, ¿sí? O al que le recomendó el amigo. O al que le recomendó un amigo porque sí, dice, así es. me vino Claro. bien porque yo tenía este problema y lo subsané o lo arreglé de esta forma. ¿Qué recomendaciones le darías, Eliana, a una persona que hoy necesita un psicólogo o piensa que a lo mejor necesita un psicólogo? Bien, primero hacer una aclaración con respecto a esto que vos decías recién, Gustavo, que
uno escucha psicólogo y piensa en el psicoanálisis. Y es verdad, porque hay gente que se refiere al psicólogo como el psicoanalista. A veces en las mismas series televisivas se escucha mucho esto, el psicoanalista, y en realidad para ser psicoanalista hay que seguir el modelo psicoanalítico, ¿sí? Los demás somos psicoterapeutas, psicólogos o terapeutas también. En general. Exacto, tal cual. En realidad, sí, bien decís vos, y como dice también Mariela, la gente cuando llega a la terapia, lo que más se escucha es como que llegan por recomendación, llaman o mandan un mensajito, escribo de parte de tal persona que ha sido paciente suyo, o bueno, que me ha dado su nombre, ¿sí? O sea, llegan mucho por recomendación, pero también tenemos, dadas las circunstancias y las limitaciones quizás económicas actuales, muchas veces llegan porque el psicoterapeuta figura en la lista de prestadores de la obra social de esta persona, de este afiliado. Entonces, bueno, de los 4, 5, 10 psicoterapeutas, a veces la gente mira el que le queda más cerca de su domicilio, casa, claro, y llama y pide de esa manera el turno. O sea que a veces llegan realmente sin saber cómo trabaja este terapeuta y demás. Y en el último tiempo sí, yo he empezado a escuchar un poco más que los llamados, cuando yo pregunto o la gente espontáneamente explica cómo consiguió el número de teléfono o el dato del terapeuta. A veces ellos han llamado al colegio de psicólogos y han pedido, por ejemplo, que necesitan un terapeuta de pareja, indistintamente de la línea psicológica con la que trabaje. O si hay gente que dice, bueno, yo quiero hacer una terapia gestáltica. Entonces llama al colegio de psicólogos y pide dentro de los matriculados, bueno, quienes trabajan con ese tipo de línea. Así es que... Directamente. Bueno, porque a lo mejor es exacto, un actor frustrado y dice, bueno, voy a aprovechar y voy a llamar al... Sí, sí, tal cual. De todos modos, tal cual. Pero puede ser a veces que es un actor frustrado, a veces, bueno, porque han escuchado que una persona hizo tal terapia. Lo que sí, bueno, uno pregunta, ¿quién le recomendó este tipo de terapia? Porque, bueno, si viene de un profesional idóneo, uno lo toma como tal, pero a veces viene porque escucharon que hay una moda de tal terapia, que en realidad no es moda, pero a lo mejor, bueno, hay terapias que están más actualizadas y están son como más usadas en la actualidad, pero quizás no sea el tipo de terapia que necesita porque por ahí hay momentos en los que se difunden más ciertas cosas. Exactamente. Y la gente es lo que escucha. Entonces, gente es lo que escucha. O, por ejemplo, les doy un ejemplo. Hace poquito llega una persona que, bueno, había ido a una obra de teatro de un psicoanalista muy conocido acá en la Argentina, que, bueno, le había gustado mucho la obra, entonces buscaba un psicoanalista. Claro, buscaba un psicoanalista porque, bueno, se había como conmovido mucho con esta obra. Exacto, con la obra, pero bueno, está dentro de lo que es responsabilidad del profesional. Eso, ¿no? vos les explicás la diferencia que hay entre psicoanalista y... Sí, no necesariamente, o sea, excepto que la persona pregunte mucho, a veces en la preentrevista, que puede ser, por ejemplo, en el llamado telefónico, la persona ya explica por qué motivo quiere asistir. Entonces, bueno, está en la responsabilidad de uno como profesional derivarlo si uno no tiene la capacidad o la formación adecuada para poder ayudar a esa persona, o darle una explicación de que por qué quizá, bueno, en este momento no sea lo adecuado algún tipo de terapia y sí tenga la indicación de otra y demás. O sea que la gente muchas veces cree entender o saber bien de qué se trata un tipo de terapia y no saben tanto. Entonces, vuelvo a insistir, no es responsabilidad de la gente, sí, del paciente, estar formado y preparado, sino, bueno, más que nada del terapeuta, de saber decir no y poder derivar a esta persona para que reciba realmente la ayuda que necesita.
de saber guiarlo y entenderlo y hacer esas primeras entrevistas para exactamente, lograr... incluso un poco, perdón que te interrumpa Gustavo, pero un poco darle otras alternativas, poder decir, mira, si vos no tienes otro profesional a quien recurrir, yo te puedo hacer el contacto con profesionales que están especializados en lo que vos estás necesitando. Claro. Exactamente. Entonces, esa sería la forma de elegir un psicólogo. O sea, está bien que se fijen en el padrón, ¿sí? Y arrancar por lo que uno por lo menos va a pagar menos, porque si ya que tiene la obra social, bueno... Seguro, por supuesto. Esto es una realidad que, la tenemos en cuenta los profesionales y que la gente, a la hora de asistir a su terapia, lo bien que hacen en asistir, y también... Como dices vos, Gustavo, en ver hasta dónde le aprieta el bolsillo y si uno está pagando un monto considerable en su prepaga, en su obra social, quizás que se la pueden recibir, pero buscar, si uno no tiene demasiada idea, que no necesariamente hoy en el programa de radio vamos a desarrollar las diferencias entre las líneas, claro, pero una persona que llama no necesariamente sabe la diferencia. Preguntarle a la persona que le están pidiendo su turno, si es uno de los prestadores de su obra social, si puede trabajar específicamente la problemática que uno necesita. O sea, ese sería el consejo. Exacto. Decirle, mire, mi problemática es ¿qué psicólogo me sugiere? Preguntarle si esa persona puede ayudarle, ese profesional le puede ayudar o le sugiere. Y si no, como les decía recién, llamar al colegio de psicólogos y ellos tienen, toda una lista detallada de los profesionales, los domicilios de los consultorios, si se dedican a niños, adolescentes, adultos, familia, pareja, etcétera, y la línea psicológica también con la que trabajan. Es importante que el paciente o la persona que quiera consultar a un terapeuta sepa que en las primeras sesiones existe una evaluación, un diagnóstico y una propuesta de tratamiento. Sí, también esto tiene que ver con algunas líneas psicoterapéuticas, algunas se detienen un poco más quizás a realizar un proceso psicodiagnóstico, el cual sí lleva unas cuantas sesiones. A veces no tiene que ver en sí con la línea, sino quizás con puntualmente la problemática. Supongamos que es una persona que asiste por una crisis vocacional, ¿sí? Quizás es fundamental hacerle este proceso psicodiagnóstico como para evaluar las fortalezas, en qué tiene mayores limitaciones y desde ahí partir, desde un diagnóstico de la situación de ese paciente, poder partir en cómo lo vamos a orientar. Y otras líneas ya desde la primera sesión ya son terapéuticas por sí mismas, no necesariamente se trabaja con un diagnóstico. Sí, tenemos que tener en cuenta que a veces el paciente viene previamente con un diagnóstico, sí, que a veces lo traen hasta por escrito o a veces lo expresan verbalmente. Es un diagnóstico muchas veces psiquiátrico, sí, supongamos, yo padezco de depresión mayor o de bipolaridad, y ¿de dónde sacó ese diagnóstico? Me lo dio el doctor tal. Entonces, vienen con el certificado o simplemente a veces vienen con una carpeta, con estudios que ya se han hecho previamente, o pueden venir también previamente de otro colega, de otro psicólogo que ya en su momento les hizo su diagnóstico, con el cual el terapeuta, el psicólogo que recibe a este paciente, podemos estar de acuerdo o no con el diagnóstico que trae también el paciente, el diagnóstico previo, no siempre uno está de acuerdo. Pero a lo que voy, Gustavo, es que desde el vamos ya lo que hay que intentar que desde la primera sesión, más allá que no tengamos claro quizás el diagnóstico y necesitemos hacerlo, es importante que ya sea terapéutico también, no esperar a 4, 5, 8 sesiones psicodiagnósticas para recién empezar a generar o a estimular al cambio al paciente, sino que desde el vamos, ya desde la primera sesión, que pueda sentir algún alivio a su sintomatología y pueda que no se vaya de la primera sesión frustrado, con preguntas que
que dijo, bueno, no me llevo nada. Sería el primer consejo que le damos al paciente. Sí, que no espere que pase el año y que diga, bueno, ¿qué logré? ¿Tengo por lo menos un diagnóstico? ¿Tengo un plan de un tratamiento? No, nada, tiene que tenerlo. Sí, tiene. O sea, lo antes posible. Y en lo posible, ya eso depende del terapeuta, ¿no? Tener resultados y empezar el cambio, ¿no es cierto?, desde las primeras sesiones. Desde las primeras sesiones, exactamente. Así es. Vamos a hablar un poquito después de lo que son las distintas líneas terapéuticas. Bien. Así que vamos a hacer una pausa ahora. Bien, muy bien. In small towns, in big cities, you came together as Democrats. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que nos permiten relacionarnos mejor con nosotros mismos, con quienes nos rodean y nos ayudan a afrontar mejor las demandas del ambiente. Crecer. Talleres para desarrollar la inteligencia emocional. Licenciada Gabriela Velázquez, terapeuta sistémica. Profesor Martín Olivares, diplomado en comunicación y liderazgo. Informes e inscripciones al 264-455-5268 y al 264-553-7150. Cupos limitados. Crecer, autogestión y destreza social. La red Sanar nace con el objetivo de conformar un círculo grande de gente en múltiples contactos, cuyo fin común es que el enfermo recobre su salud, proporcionándole cura integral en los aspectos físico, emocional, mental, social y espiritual. Si sufrís de trastornos de ansiedad, pánico, fobia o depresión, sumate a la red Sanar. Informate a través de nuestro Facebook, Red Sanar San Juan, todo junto, o a los siguientes números: 264-455-5268 o al 264-518-2651. Y estamos en Radio Madre de Dios 87.9 MHz compartiendo el programa número 19 de la Red Sanar Cuyo, Creciendo Juntos. Y nuestra invitada de hoy es Eliana Leticia, que nos va a ubicar un poquito de qué tenemos que hacer cuando queremos visitar a un psicólogo o a un psicoterapeuta, y nos vamos a explayar un poquito sobre las líneas, distintas líneas psicoterapéuticas. Los dispositivos psicoterapéuticos son como más de 400, como dije hace un rato. Sí. Muchísimo. Pero las líneas generales y lo que vamos a encontrar en la calle no son las 400, no están a nuestra disposición. Y por lo general nos apuntamos siempre más a la eficiencia o a la eficacia o a los resultados. Por eso, según cuál es la dolencia, ¿sí?, es lo que nosotros tendríamos que buscar. ¿Cómo haríamos esa clasificación? Bien. Conociendo estas líneas, ¿no? ¿Cuáles serían estas líneas? Bueno, si vamos un poquito a lo histórico, podríamos arrancar, digamos, desde lo que ya dijimos hace unos minutos atrás, desde el psicoanálisis mismo, ¿sí? Que es el que tiene un poquito más de desarrollo en el tiempo. Luego han surgido muchísimas líneas, como vos bien dices, Gustavo, más de 400. No vamos a mencionar obviamente todas, sino las que un poco más se manejan acá en la región Cuyo y específicamente en San Juan. Pero tenemos como que desde el vamos, bueno, tenemos al neurólogo austríaco ya en 1896, Sigmund Freud, ¿sí? Muy conocido, seguramente la audiencia alguna vez lo ha escuchado nombrar. Que fue el que inventó el inconsciente. Exactamente. No, lo descubrió. Exacto, lo descubrió, lo investigó, lo estudió. Exactamente. Y después de él, posteriormente, bueno, tenemos otros autores también muy conocidos, como Jan Adler, que también, bueno, tienen escuelas de orientación psicoanalítica, y bueno, muchísimas orientaciones un poco más actualizadas, quizás también de periodos más cortos, terapias más cortas actualmente, pero que tienen una orientación psicodinámica u orientación profunda. Lo fundamental del psicoanálisis es que evalúa la significación inconsciente, ¿sí?, de los actos, de las palabras,
del paciente, Y las de los conductas. sueños. ¿Cómo, Ujú, Gustavo? y las conductas. Exacto, de las conductas, ¿sí? La significación inconsciente, o sea que investiga mucho el inconsciente, ¿sí? Aquella parte a la cual uno no tiene un acceso, excepto, bueno, con el profesional que va induciendo a esto, con un método que, bueno, que es el de la asociación libre, donde el terapeuta es bastante pasivo, ¿sí? Donde no interrumpe, escucha mucho y deja que el paciente actúe o deja que el paciente quede en silencio, o sea, hasta los silencios son interpretados, o sea, esta es la asociación libre de, bueno, de lo que uno realmente, el paciente va relatando, ¿sí? Entonces se va llevando a que haga, la cura está en que se haga consciente lo inconsciente. Te interpreta hasta cuando faltás. Exactamente, tal cual. Interpreta hasta las ausencias, los silencios, como decíamos recién, ¿sí? Que son, porque, bueno, está fundamentado en que él, en el inconsciente, ¿sí? Y en todas estas cuestiones que han quedado ocultas al acceso fácil por parte de la persona, bueno, en eso está el origen de lo traumático, del conflicto. Entonces, en poder visualizarlo, hacerlo consciente, estaría Por medio del contarle al psicólogo. exacto, de contarle al psicólogo, claro. y de las interpretaciones adecuadas Ujú. que el psicólogo haga de bueno, de todo este relato, o como dice Gustavo, de las inasistencias, ¿sí? De los sueños, de frases, de palabras, de actos fallidos. Sí, o sea, de cuando uno se equivoque o quizá por decir una palabra Dice una dice por otra, y que exacto. en realidad es la que está queriendo decir. Exacto, me está empezando a aflorar a lo consciente, todo aquello que ha quedado reprimido, Ujú. ¿sí? Como una cuestión defensiva, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se sostiene? Es que como para evitar la angustia de ser conscientes de algunas situaciones, la psiquis nuestra prefiere guardarlo, ¿sí? En la parte inconsciente donde no me duela tanto, por así decirlo, ¿sí? Pero este es el origen, bueno, después de un montón de síntomas que uno puede acarrear hasta la actualidad. Entonces, básicamente, bueno, ¿para qué va a ayudar mucho el psicoanálisis? Justamente para algunas situaciones de donde han habido traumas infantiles, Ujú. ¿sí? Que el mismo paciente a veces tiene capacidad de verbalizarlo a medida que, bueno, va sintiéndose cómodo y con contención por parte del profesional, y empiezan a aflorar los recuerdos y demás. Y a veces, bueno, no tiene tanta capacidad o tanta claridad en el recuerdo, entonces, bueno, de a poco el psicoanalista va empleando sus herramientas como para poder acceder a esto, ¿sí? Entonces la cura estaría, bueno, justamente, le repito, en poder hacer consciente lo inconsciente. Entonces es una terapia basada en el pasado. En el pasado. En el pasado, exacto. Y no es una terapia tan guiada ni tan interactuada con No el tan psicólogo, interactuado, sino que te deja. exactamente. Te deja, tal cual. No te hace devoluciones continuas. No, una no, amiga, para una amiga me contaba que ella iba, se sentaba, y el tiempo que duraba su sesión, ella hablaba. Y si mi psicóloga, ajá, muy bien, Sí. claro. Ujú. Sí. Y salía nueva, dice, y lo único que me había dicho es, ajá, Claro. bueno, Pero como eso- esto de la escucha, ¿no? Sí, tal Pero cual. eso normalmente te Sí. puede hacer bien durante un tiempo. Puede 5 haber- meses. Sí, Y en después realidad se acabó. habría que ver, bueno, esta persona conocida tuya, Claro. amiga tuya, Mariela, quizás, bueno, no te ha referido, pero seguramente tiene que haber habido, si era un terapeuta o una terapeuta psicoanalista, más allá del Claro. sí, por supuesto, o sea, así muy La cortito, escucha activa. pero tiene que haber habido algún tipo de intervención interpretativa, como muy cortita, ¿sí? Pero ella estaba feliz, Sí, o sea, salió sí. feliz. Bien, tal O cual. sea que
Le hizo muy bien. Bueno, Porque tenía quien escuchara. Claro, Exacto, es que a veces no tenemos quien nos escuche. Exacto, sí. Ahí ya estaríamos, porque en realidad, si necesitamos quien nos escuche, bueno, podemos buscar un amigo, pero obviamente que el terapeuta va a tener otras herramientas para poder ayudarnos mejor y quizás ayudarnos en esta soledad. Ya estaríamos yendo un poco del tema, bueno, Sí. ¿por qué no tenemos quien nos escuche? Pero es, a ver, esto de no tener quien nos escuche no necesariamente significa que tengo que ir a un al psicoanalista. claro. Al psicoanalista. Al psicoanalista. Puedo ir a terapeutas de otras líneas que también me van a escuchar. ¿Sí? Pero bueno, van a tener diferentes modalidades de abordaje de acuerdo al modelo teórico y técnico que siguen. Y aparte, o sea, después del psicoanalista, de la línea psicoanalítica, ¿cuál sería de las más comunes? Bien, O de las más comunes. actuales? Bueno, como recién les decía, que la línea psicoanalítica tiene actualmente también otras líneas, terapias como más focalizadas, de objetivos más limitados, ¿sí? O sea, si ven la lectura que se hace de la situación, puede ser desde lo psicodinámico, desde lo psicoanalítico, desde el inconsciente, pero son como terapias un poco más actualizadas, más cortas, ¿sí? Que quizás tienen otros nombres, pero tienen, por ejemplo, psicoterapias breves, de orientación psicoanalítica, ¿sí? Entonces, Orientada a los resultados. exactamente, pero hacen una lectura psicoanalítica de la patología o de la alteración emocional que presenta el paciente. Después tenemos otras líneas, por ejemplo, tenemos la línea gestáltica, que es una línea... Esa viene de Alemania. Exactamente, es de Alemania, tiene mucha gente, muchos seguidores, por así decirlo, y una llegada muy buena a la alteración emocional. Entonces permite mucho la resolución de la conflictiva que trae la persona. Acá sí tenemos algo bastante opuesto al psicoanálisis, en el sentido que el psicoanálisis decíamos que se dedica al pasado. En cambio, Escudriñar el pasado. exactamente, las terapias gestálticas no niegan el pasado, no niegan la importancia del pasado, pero sí, ¿qué es lo que hacen? Leen el pasado, pero en función de cómo me está afectando en mi hoy, en mi presente, Aquí y en mi ahora. aquí y ahora. Sí. Exactamente. O sea, cómo hoy me siento, cómo hoy percibo mi situación en función quizás de lo que me pasó en algún momento. Si es que hace falta. Si es que hace falta, por supuesto. Entonces es una línea que responsabiliza mucho más que el psicoanálisis. El psicoanálisis responsabiliza al pasado, a los padres, ¿sí? Hay una responsabilidad del otro en lo que a mí me sucede, ¿sí? En cambio, la gestáltica, bueno, si bien puede hacer una lectura e interpretar, en el sentido no de la interpretación psicoanalítica, sino leer, evaluar la situación o entenderla desde algunas cuestiones pasadas, pero vamos a, bueno, ¿cómo me está afectando en el hoy esta situación? ¿Y cómo yo siento? me muevo en este hoy? ¿Y O sea, cómo me- manejo estas emociones hoy? Exactamente, cómo manejo, hace un acercamiento bastante importante a la parte emocional. ¿Sí? Entonces, para personas que tienen dificultades en la expresividad y en el contacto con las emociones, es una terapia que es muy indicada. ¿Sí? Entonces, bueno, decíamos en el aquí, en el ahora, no busca el por qué, sino que, bueno, va buscando el cómo me siento. ¿Cómo me siento yo respecto quizás a lo que me pasó? Porque puede ser importante lo que me pasó y estar influyendo en mi actualidad, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿cómo me siento hoy? ¿Sí? Porque quizás en ese entonces me sentí frustrado, me sentí dolido y quizás hoy me siento enojado. Bueno, ¿qué hago con este enojo? Aquí y ahora, hoy. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso de los círculos que hablan los gestálticos? Bien, Gestalt la significa- Gestalt, sí, claro, sí, es un círculo, es una unidad. Entonces, bueno, se hace una lectura integral de la persona, integral de la situación, ¿sí? De cuestiones que en todo nosotros somos, bueno, una Gestalt, una forma cerrada. Entonces, bueno, se va haciendo una lectura como más
integrativa, ¿sí? No tan aislada de la persona, del síntoma. Entonces, bueno, vamos, no digo en el caso mío porque no soy terapeuta gestáltica, pero se va tratando de hacer la lectura y el abordaje desde la integralidad de la persona, ¿sí? Desde una situación totalizadora, ¿sí? Desde que pueda ir cerrando círculos, ¿sí? Que las cosas no vayan quedando abiertas y demás. Pero lo fundamental sería esto, entonces el aquí, el ahora, es lo que ayudaría entonces a la resolución, el contacto con ese aquí y esa ahora, y con la responsabilidad que uno tiene que aceptar que tiene en hacerse cargo de lo que le pasa, ¿sí? Y ahí el profesional, Eli, perdón, tiene que brindar muchas herramientas, ¿no? Para que este paciente pueda reconocer las emociones que tal vez ni las ha registrado nunca. Exactamente, sí. Y enseñarle mucho, o sea que ahí el profesional tiene como que más... sí, se van generando, tiene una posición muy más empático activa. este profesional. Muy empático, se van generando espacios y momentos donde el paciente realmente, bueno, pueda conmoverse, pueda contactar con sus emociones. Por eso, bueno, es una terapia, por ejemplo, que no está indicada para personas que tienen dificultades en el control de los impulsos, porque acerca mucho. Son muy vivenciales, muy Son emotivas, muy se hacen vivenciales. ejercicios donde por ahí salen cosas que después uno no sabe qué. Exactamente, qué hacer por con supuesto, la habilidad y la idoneidad del profesional para poder contener toda este florecimiento emocional que puede tener el paciente y que debe tenerlo. En la operación técnica, Miguel Ángel Campillay. Esta es Radio Madre de Dios, la radio católica de San Juan en los 87.9 MHz. Y este es Creciendo Juntos, programa conducido por Mariela Ovejero y quien les habla, Gustavo Arancibia. El tema de hoy es líneas psicoterapéuticas. Y tenemos unos mensajes. Tengo un mensaje muy bonito acá que nos manda Gisela Figueroa. Sí, desde Neuquén. Gracias, Gisela. Te mandamos besitos, muchas bendiciones para este nuevo proyecto que es, Gustavo, ¿cuál? Decilo. La radio en Plotier. En Plotier. No sé cómo se llamará el programa y la radio, ya nos va a avisar. Cuando vino acá, Gisela, sí. Gisela está en el nodo Plotier de Neuquén, de la Red Sanar. Y bueno, quedó fascinada con la radio. ¿Sí? Qué bueno. Ella le sirvió bien, hizo una catarsis espectacular. Ajá, muy bien, muy sí. bien. Así que se fue muy motivada. Y bueno, y ahora dice que ya arrancan con la... Así que felicitaciones, que les vaya hermoso, hermoso. Toda la suerte y todas las bendiciones para ustedes. Y después dice acá que bueno, que está trabajando, está en la peluquería y está psicoeducando a las clientas con nosotros. Ah, muy bien, bueno, un saludo entonces A también las para todas las clientas, clientas. Les mandamos un beso grande desde San Juan. Estábamos hablando de las líneas terapéuticas y hemos hablado de las psicoanalíticas y de las gestálticas. Bien. Nos quedarían dos que a mí me interesan, sistémicas y cognitivas conductuales. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar en el orden que me las han mencionado, entonces desde la línea sistémica, ¿sí? Hay muchas personas que creen que necesariamente la línea sistémica tiene que ver con lo familiar, porque es una terapia de tipo interaccional, ¿sí? Que tiene, evalúa mucho y trabaja con lo relacional. Si bien se trabajan muy bien las problemáticas familiares, ¿sí? Se pueden abordar con terapia sistémica muy bien. ¿Y de pareja? Y de pareja, claro, de pareja, todo lo que tenga que ver con, pueden ser hasta conflictos con equipos laborales, que se pueda trabajar entonces con la terapia sistémica. Es decir, que la terapia sistémica, ¿qué es lo que evalúa o cómo ve el origen del conflicto? Ve que el conflicto está dado principalmente por disfunciones o dificultades en la comunicación, en las relaciones, en las interacciones. Y por lo tanto, el abordaje también es interaccional. ¿Qué pasa? Que más allá de que yo pueda tener a una persona sola,
sentada en el consultorio, ¿sí? Que no esté necesariamente con su familia o que no esté necesariamente con su pareja o con su equipo laboral, si es que con este equipo tiene dificultades, pero sí poder hacer una lectura de lo que le pasa desde estas disfunciones, ¿sí? O alteraciones que hay en lo relacional y en la comunicación, y poder darle las herramientas necesarias para que el cambio se produzca también desde lo interaccional. Entonces en esto también el terapeuta tiene que tener la habilidad para leer que este cambio no va a afectar solamente a la persona que nosotros tenemos sentada enfrente nuestro, sino a todo el sino sistema. que va a provocar cambios en todo el sistema y va a requerir de reajustes en todo el sistema. Lógicamente. Lógicamente, exacto. Pero tenerlo en cuenta, porque muchas veces el cambio de esta persona que nosotros tenemos enfrente puede provocar, bueno, provoca de hecho una ruptura de la homeostasis, del equilibrio, o sea, que tenía ese sistema, y bueno, puede provocar resistencia al cambio. Es lo primero. Y entonces, ¿qué hace este paciente? Tiene que ir con estas herramientas al hogar o al trabajo, ¿y qué? Exactamente. Hacer con estas personas que las rodean, Bien. como psicoeducarlas. Claro, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que si vemos, bueno, que es un sistema, es algo formado por una serie de piezas donde si nosotros movemos todo este Claro. engranaje se mueve, Sí. ¿sí? O si una de las piecitas se rompe, todo el sistema deja de funcionar adecuadamente. Entonces, bueno, hay que ser muy cauteloso, ir muy despacio y preparar de repente a todo el sistema. Si nosotros podemos tener el sistema completo con nosotros Mejor. en el consultorio, o si yo estoy haciendo un abordaje sistémico en un equipo laboral y asisto, qué sé yo, a la empresa, por ejemplo, Lo ideal sería trabajar con bien, todo con el- todos. Pero bueno, si no hay posibilidad o si tenemos la disposición solamente de una persona, bueno, poder observar y visualizar y adelantarnos a ver, bueno, el cambio seguramente positivo en esta persona, cómo podría afectar al resto del sistema y qué recursos y herramientas estos otros miembros del sistema van a requerir también para adaptarse a este cambio, ¿sí? Y bueno, dentro de la interacción lógica y propia de todo sistema. exactamente, dentro de la interacción de todo sistema. Y bueno, y trabajar, como les decía recién, las pautas comunicacionales, ¿sí? A veces con un abordaje psicoeducativo, ir Sí. desde el vamos, enseñándole a la persona, Muy bien. bueno, cómo es la comunicación, o sea, las bases de la comunicación, y bueno, que vaya viendo en dónde quizás debe mejorar su comunicación, dónde tiene que dejarle al otro también lugar para que se exprese. Hay personas que dicen yo soy muy comunicativa, y de hecho verdaderamente lo son, pero son personas que quizás poco escuchan. Claro. No hacen Mucho una hablan y escucha poco escuchan, activa. ¿sí? Entonces, bueno, se van trabajando el mejoramiento y fortalecimiento de todos esos patrones comunicacionales también. Y en esto, bueno, va produciéndose la mejoría en la sintomatología que trae el paciente. Por eso Son nosotros, terapias- perdón. no, perdón. Bueno, por eso nosotros decimos en la red que es muy importante la terapia, y, o sea, no dejar la terapia porque vayan a la red, porque en la red Exactamente. vemos todas estas herramientas que nos va a facilitar mucho este trabajo, por ejemplo, la escucha activa, la asertividad, o sea, es como que te llenas de herramientas para aplicar lo que haces en terapia. Es Muy un bien. complemento. Claro, es es un un complemento. La verdad Entonces- que las herramientas que se aprenden en la red Sanar, yo por la experiencia hace 3 años, bueno, desde que arrancó la red, que estoy participando también en los talleres psicoeducativos y demás, lo que tiene de lindo y de bueno, y que a veces no se pueden abordar en las terapias individuales, no solamente es lo grupal, esto de sentirse dentro de un grupo de pertenencia, contenido, comprendido, y que hay personas que padecen parecido a uno, o quizás dolencias mucho más graves o más difíciles y demás, pero ¿qué es lo que pasa? Que uno puede obtener en los talleres psicoeducativos herramientas que a veces
En las terapias individuales no es que no se obtienen, pero quizás no hay tiempo suficiente Claro. para desarrollarlas. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la terapia individual, por ejemplo, que no lo tiene quizá un taller de la red Sanar? Que sí yo puedo entrar, sí, en confianza, o sea, confiar, contar todas mis cuestiones íntimas, porque la red Sanar no es un grupo psicoterapéutico, Claro, son grupos claro. psicoeducativos. Entonces, como la terapia individual personaliza mucho, sí, entonces, bueno, se dedica el tiempo más que nada, bueno, a trabajar estos aspectos personales que trae el paciente y algunas cuestiones en común, como decías vos, Mariela, que tienen que ver, por ejemplo, en lo que veníamos hablando de Claro. la comunicación. Sí. Podemos obtener, por supuesto, herramientas de nuestro propio terapeuta y si no nos lo da, pues, solicitárselo, porque a lo mejor, bueno, alguna persona que está escuchando el programa no necesariamente asiste a la red Sanar Claro. y tiene el derecho de solicitarle a su terapeuta a cargo lo que necesita, por ejemplo, para mejorar la comunicación. Pero en el caso de que asista a la red, bueno, en los talleres se va trabajando mucho esto y se va aprendiendo mucho y van mejorando las pautas relacionales y comunicacionales. Sí, sí, sí. Pero bueno, veníamos hablando entonces Sí. básicamente de lo que es el trabajo en el consultorio Sí. con la terapia sistémica y el abordaje más que nada tiene que ver con eso, con mejorar entonces el tipo de relación que en este caso puntual, sí, si yo estoy haciendo o he decidido o me han derivado a una terapia de modelo sistémico, seguramente es porque tengo pautas relacionales y comunicacionales disfuncionales o deficientes, ¿sí? Entonces, bueno. Problemas con los vínculos. Problemas con los vínculos, tal cual, tal cual. Es un tipo de terapia no larga. No, Más son, bien son, breves. son terapias más bien breves, con objetivos y tiempos más limitados, por ejemplo, que el psicoanálisis. Claro, porque veníamos del psicoanálisis que normalmente uno dice que al psicoanalista debería ir toda la vida. Exactamente, sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, yo me cansaría. Sí, al psicoanálisis como más ortodoxo. Les vuelvo a repetir que hay líneas derivadas del psicoanálisis y con un modelo teórico psicoanalítico, pero con algunos abordajes técnicos un poco, o herramientas que son de objetivos más cortos y de tiempos más cortos. Hay un lineamiento que le llamamos conductual, otro que le llamamos cognitivo, ¿sí? Que después se pusieron de acuerdo Bien, y cuyas herramientas nosotros usamos mucho en la red sí. y creo que es al que te dedicas vos. Sí, es al que me dedico yo. Exactamente. Si bien yo les puedo decir, y bueno, y siempre se lo digo a quien me lo pregunta, el modelo con el cual yo hice mi carrera universitaria fue básicamente de orientación psicoanalítica y la verdad que es un modelo con el que comparto muchas cosas y que realmente me gusta, pero ¿qué pasó? Que bueno, con el transcurrir del tiempo y de la experiencia laboral, empecé a sentir como que me quedaba un poco corta con las herramientas. Ajá. Y bueno, y uno empieza a investigar, a estudiar con la curiosidad que es muy buena que tengamos Sí. los profesionales de la salud mental, empezar a investigar cosas nuevas, actualizarnos y poder ver, bueno, cómo mejor puedo ayudar a la persona que tengo enfrente. Y bueno, con esto de que había mucha demanda para lo que son trastornos de ansiedad, en sus diversas manifestaciones, trastornos del estado de ánimo, en realidad, bueno, ahí empecé la formación en lo que son las terapias cognitivo-conductuales y bueno, con esto la verdad que he podido trabajar muy bien en estos últimos tiempos. Y dirá la gente, bueno, ¿qué vendría siendo una terapia cognitivo-conductual? Que en realidad, como bien decías vos, Gustavo, es la línea que más seguimos en los talleres psicoeducativos de la Red Sanar. Justamente porque son las terapias indicadas para fobias, ataques de pánico, etcétera. Las terapias cognitivo-conductuales, si podemos hacer, por ejemplo, una diferencia con el psicoanálisis, es que el psicoanálisis es una terapia más lineal, donde hay un estímulo-respuesta. O sea, si a mí me pasó una cosa o padecí de un trauma infantil, yo necesariamente hoy tengo que padecer de tal
trastorno o de tal sintomatología. Exacto. ¿Sí? Es una terapia de Y causa-efecto. efecto. El psicoanálisis. ¿Qué es lo que ve en realidad la terapia, las terapias o la línea cognitivo-conductual? No se basa en este lineamiento causa-efecto, ¿sí? Sino que se evalúa la conducta, ¿sí? La sintomatología actual que yo tengo en función no del hecho en sí que yo he padecido o que estoy padeciendo, porque puede ser una situación actual, sino de la interpretación, evaluación o significado que yo le estoy dando a este hecho. ¿Sí? Por eso, bueno, vemos lo que se llama el modelo ABC. Ujú. O sea que la A es de acontecimiento, ¿sí? El acontecimiento en realidad no es el que produce directamente la C, la conducta, sino que en el medio tenemos la B, ¿sí? Bueno, que es una sigla de beliefs en inglés, pero que si la B significarían las creencias, ideas, interpretaciones que yo hago de la situación. Teorema de Albert Ellis del año 1950. Más o menos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La gente dirá, bueno, pero ¿cómo? No entiendo. A ver, un ejemplo. Supongamos, frente a la pérdida de un ser querido, ¿sí? Que es un acontecimiento, Sí. ¿sí? Digamos, un estímulo, ¿sí? Yo no necesariamente tengo que responder, o sea, mi respuesta no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, de depresión. Y si vemos, ¿sí? Hay gente que se ha deprimido, ha entrado Sí. en un estado depresivo por la pérdida de un ser querido. Pero otra gente Y otros no. Entonces, no hay una relación directa de causa-efecto, ¿sí? Sino de la interpretación, ¿sí? De esa B que yo les decía del Claro. modelo ABC. Sí. ¿Qué significa esto? Si mi interpretación es que con la pérdida de este ser querido, mi vida no tiene más sentido, ¿sí? Entonces, obviamente, la repercusión de esta interpretación a nivel emocional va a ser mucha tristeza y a nivel conductual va a ser un retraimiento, aislamiento, un autoabandono, etcétera. ¿Sí? Hasta poder llegar a intentos de suicidio o al suicidio mismo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cómo la interpretación del hecho me afectó en mi emoción y en mi conducta. Ahora, si con el mismo hecho, con la pérdida del ser querido, yo puedo interpretar que es muy triste haberlo perdido, que realmente extraño muchísimo a esta persona, pero tengo otros motivos por los cuales seguir luchando, y puedo estar bien y puedo estar también alegre por otras cosas que no necesariamente giran alrededor de esta persona que perdí. Ahí voy a estar triste, pero no voy a estar deprimido. Claro. Y voy a poder seguir trabajando, me voy a bañar, voy a prepararme comida que sea nutritiva, ¿sí? No voy a autodestruirme. Entonces, el mismo hecho, con una interpretación diferente, va a provocar emociones y conductas diferentes. Y en eso se basan las terapias cognitivas, en poder ver en un hecho de mayor o menor gravedad, por así decirlo. Porque Claro. podemos estar hablando de la pérdida de un ser querido, de algo que también sea muy catastrófico, o podemos estar hablando de una angustia o una bronca que me provocó un llamado de atención que yo considero injusto por parte de mi jefe. ¿Sí? A lo mejor no es necesariamente una pérdida de un ser querido. Pero ¿qué es lo que hace la terapia cognitiva? Ayuda a empezar a ver en lo que se llama reestructuración cognitiva, que hay otras interpretaciones posibles y diferentes a esta tan dañina, autodestructiva que yo estoy haciendo de mi situación y que me está provocando mucha bronca y quizás me provoca una conducta inadecuada, por ejemplo, en el ámbito laboral. Entonces, se trabaja en lo cognitivo-conductual con esto, con poder evaluar la situación desde qué interpretación hace esta persona de la situación que le afecta tan negativamente, y hacemos interpretaciones de la situación más realistas. No necesariamente positivo, no es tener pensamiento Claro, positivo. Claro, no es pensar, perma- no es Porque psicología si yo he positiva. perdido un ser querido,
es algo doloroso. Claro. No le vamos a decir, no, mira, tenés que estar feliz, no pasa No, no. nada. No vamos a evitar tener las emociones que nos genera la Exacto, pérdida. se permite el contacto con lo doloroso y hasta se facilita si es necesario. Claro. Esto de, bueno, que Transitar haya por ahí, claro. transitarlo al dolor, tal Sí. cual. Pero se empiezan a ver otras alternativas, ¿sí? O sea que no todo, por ejemplo, giraba alrededor de esta persona, y si realmente todo giraba alrededor de esta persona, bueno, poder hacerle ver que hay otras opciones que puedo desarrollar y desarrollar mis potencialidades, mi persona, fortalecerme y tener experiencias gratificantes y de sensaciones lindas, recuperar, ¿sí? La alegría y demás desde otras actividades, desde otros ámbitos. Empezar, por eso es una terapia donde el terapeuta es muy activo. Justamente eso te iba a preguntar. Ambos. Que cuando nos diste esa charla, yo anoté el A, B, C, los Ajá. pasitos, y yo hacía en mi Bien. casa los deberes. Y decía, bueno, a ver, esta creencia y esta interpretación de este acontecimiento, ¿qué conducta me está...? Bien, bien. Entonces, digo, vos le das los deberes así para que... Exactamente. ¿Sí? Para que hagan se el- trabaja al- mucho con tareas. ¿Qué es lo que se hace en realidad? El terapeuta, como yo les decía recién, tanto el terapeuta como el paciente, ambos tienen una posición activa. El terapeuta no es pasivo, como decíamos en el psicoanálisis, Ujú. es activo porque pregunta, contesta, interrumpe, Ujú. ¿sí? Sugiere, psicoeduca, enseña, puede dar una pequeña clase en la sesión, por Ujú. ejemplo, del modelo ABC, Claro. ¿sí? O de lo que es la asertividad, Ujú. ¿sí? O sea, va enseñando, pero requiere también de una postura activa por parte del paciente, Claro. de compromiso. Desde desde la primera sesión, esta persona tiene que saber que va a requerir de hacer tareas durante la semana mientras dure este terapia. paréntesis que se hace entre una sesión y otra. Termina ¿sí? la sesión y no termina la terapia. No termina la terapia, sigue. tal cual. Tiene que ir dando pasos en persiguiendo, digamos, ciertos objetivos terapéuticos que se van planteando. Tenemos más mensajes de Gisela, nos manda una foto porque dice que un mensaje de una de las clientas. Ay, mamá. La clienta es sanjuanina, es de Albardón, y dice, Ay, muy Albardón. clara la doctora, la felicito y le encantó el tema de hoy. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Hago una pequeña aclaración. Soy licenciada, no soy doctora. Muchas veces nos dicen doctores a los psicólogos, si bien hay psicólogos que pueden ser doctores, hacen el han hecho un doctorado. doctorado, pero en realidad soy licenciada. Y bueno, la verdad es que, agradezco muchísimo el saludo y me encanta que estén entendiendo, que pueda ser clara la llegada a la persona que está escuchando. Y otro mensaje de Laura de Córdoba. Laura nos manda mensajes desde Red Sanar Centro, Córdoba. Hola, Dice, Laura. hola besos. amigos, como siempre muy importante el tema, felicitaciones a la licenciada por su claridad para transmitirlo. Gracias y cariños. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y un beso muy grande a Córdoba, dijimos. Córdoba. Muy bien. Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa por el tiempo, no porque se nos hayan agotado los temas, porque creo que ha quedado bastante claro que esto da para otro programa más. Sí. Sí, la verdad Pero que bueno, sí. ya lo veremos en otro momento, ¿sí? Así que yo te agradezco mucho, Eliana. Eliana Leticia es la licenciada que nos ha acompañado hoy. Te agradezco mucho, Mariela. Gracias, Liana. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en nuestro programa número 19 de la Red Sanar, Creciendo Juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te tendrás.